reemplazan 10 acá, esto pasa a restar, sería 8. 8 es igual a 4n, n valdría 2. Entonces aquí sí hay un n que cumple esta igualdad. Entonces el segundo compuesto sí es aromático, y este es el naftaleno, pues sí lo es, ¿no? El tercer compuesto, miren, tiene 4 enlaces dobles, serían 8 electrones pi. Ustedes reemplazan 8 acá, este 2 pasa a restar, quedaría 6 es igual a 4n. No hay un n, jóvenes, en este rango que verifique, pues, los valores, ¿no? Entonces, el tercero tampoco es aromático. El único que sería aromático sería, pues, el segundo, ¿no? Entonces, la clave aquí sería la C. La clave la C. O sea, los tres cumplen los dos primeros requisitos, pero el tercer requisito solamente lo cumple. Aquí yo había colocado, pues, en rojo esta parte para resaltarlo, porque aquí sí el n vale 2, ¿no? N vale 2 porque ustedes reemplazan 10 acá, esto pasa a restar, sería 8, este 4 a dividir, n valdría 2 si hay un n. En cambio, para aquí no hay, ¿no? O sea, 4 reemplazan acá, esto pasan a restar, sería 2, este 4 a dividir sale un medio no hay en estos valores. Igualito acá. 4 enlaces pi, 8 electrones, reemplazan 8 acá, esto pasa a restar, 6, esto a dividir, sería pues 3 medios, y no hay 3 medios en este rango, ¿no? Lo único que hay es para el segundo compuesto, hay un n. Pues solo 2 es aromático. Ahora, esto también, muchachos, está en la teoría, ¿no? Aprovecho, pues, en salir de la presentación, y esto está acá, ¿no? Acá está. Características de los hidrocarburos aromáticos. La estructura cíclica debe contener solo átomos de carbono sp2. Es decir, cada carbono debe de sostener un enlace doble. Es un ciclo plano. Segunda característica, ¿no? La estructura cíclica debe presentar resonancia, o sea, que es el movimiento de los electrones pi, ¿no? Y característica 3, que deben cumplir esta regla de Hooke, ¿no? Y en este problema solamente cumple, pues, las dos, ¿no? Dos de estas tres. El 4 ya es un complemento, tiene que ver con reacciones. Es por eso que aquí el único que cumple las tres es esta estructura. Por eso la clave sería, pues, la C en este caso. Bien, para el problema 9, aquí sí es nomenclatura, me piden el nombre de este compuesto. Habíamos dicho, jóvenes, que estos aromáticos tienen nombres, pues, comunes, ¿no? La YUPAC acepta nombres comunes, por eso la nomenclatura a veces es un poco compleja de definir por las diferentes variantes, ¿no?, que puede haber en los nombres. Desde luego tiene una nomenclatura también oficial, ¿no?, que se basa, pues, en las reglas, ¿no? YUPAC, que es numeración y orden alfabético, ¿no? Pero si no encuentran, jóvenes, esos nombres YUPAC, tienen que buscar un nombre alternativo que tiene que ver con las asociaciones, pues, de átomos. Esto va a ser así. En primer lugar, ¿no? Si dibujamos nuevamente la estructura acá y utilizamos la regla YUPAC, que indica numeración, aquí sería, pues, carbono, este es un radical con el carbono número 1, que es el metil, este es otro radical, la forma iso, ¿no? Y, con 3 carbonos, e isopropil, está en el carbono número 3, 1, 3. Su nombre YUPAC sería, jóvenes, así, ¿no? 3 isopropil, 1 metil, benceno. Este sería, pues, el nombre. 3 isopropil, 1 metil, benceno, ¿no? Iso antes de M en el alfabeto. Y la cadena principal es el benceno. Ahora, pero yo no encuentro, jóvenes, alternativa para ese nombre. Significa que aquí estamos dando una variante del nombre YUPAC, porque la YUPAC acepta nombres también comunes, ¿no? Ahora, cuando son derivados de dos radicales, hay 3 isómeros, hemos indicado en la teoría, ¿no? El isómero orto para la posición 1, 2, el meta para la posición 1, 3 y el para la posición 1, 4. Aquí está en la posición 1, 3, entonces también se puede escribir así, como meta, M, ¿no? Isopropil, metilbenceno. O sea, ya no colocamos los números, ¿no? Porque aquí el M indica, ¿no?, implícitamente, que la posición es 1, 3, ¿no? Meta, isopropil, benceno. Pero es isopropil y tampoco, jóvenes, encuentran, pues, ese nombre, ¿no? Entonces ahí ya tengo que utilizar, pues, la variante de nombres comunes, ¿no? Entonces lo que se hace en esta parte, cuando ya no se encuentran nombres, dibujar la estructura y asociar, jóvenes, el anillo bencénico a un radical de tal manera que se tenga un nombre común. Entonces lo que van a hacer ustedes va a ser asociar así.
A todo esto como si fuese un solo compuesto. Este sería el metilbenceno. Metilbenceno. Y dentro de los derivados monosustituidos, esto se conoce como el tolueno. Este es el tolueno, metilbenceno. Obviamente este es el carbono 1, esto sería pues el carbono 3. Entonces, nombraríamos solamente a este radical, ¿no? Sería 3-isopropil tolueno, se llamaría, ¿no? Sí, 3-isopropil tolueno, ¿no? Tolueno. Entonces, ese sería el nombre alternativo, que sí se encuentra, jóvenes, en las claves que corresponden pues a la clave C. Esa es la dificultad, muchachos, que se tiene en esta parte de nomenclatura de hidrocarburos aromáticos. La yupa admite nombres comunes, ¿no? Debería nombrarse pues así como está acá. Así no habría pues dificultad, no habría ninguna contradicción y mucho menos pues habría doble sentido, ¿no? En el nombre. Pero como no hay una alternativa, nos guiamos. Ahora, ¿dónde dice, jóvenes, que el metilbenceno es el tolueno? Eso también está en la teoría. Todo lo hemos indicado en esta parte, ¿no? Si retornamos a los derivados monosustituidos del benceno, o sea, que tienen un solo radical, vemos, aquí está, miren, el metilbenceno. Este es el metilbenceno. Pero en nombres comunes, al metilbenceno, acá está, se le llama tolueno. Tolueno, nos hemos asociado, acá este es el círculo, le hemos asociado a metilbenceno tolueno. El iso está acá, por eso hemos puesto isopropil tolueno, ¿no? Tolueno, lo hemos llamado así. Por eso que para este caso se llega pues a este nombre, ¿no? 3-isopropil tolueno. La clave sería pues la C. Y lo mismo pasa, jóvenes, en el problema número 10, donde me dan 3 derivados monosustituidos del benceno y me piden sus nombres, ¿no? Y esos son nombres comunes, obviamente, ¿no? Nombres comunes. Entonces yo debo recordar cómo se llaman esas ramitas radicales que también deben tener pues nombres comunes. Este radical, jóvenes, de 2 carbonos con enlace doble proviene del eteno. Eteno. Y dentro de la química se llama etenil, pero nadie le conoce como etenil, se le llama el vinil, ¿no? El vinil. Esto es el radical nitro. Y este es el radical, pues, carboxi. O sea, los nombres comunes son aquí vinil, nitro, carboxi. Por eso, si utilizamos los nombres de estos radicales comunes, los nombres de los compuestos serían así, ¿no? Sería vinilbenceno, nitrobenceno, carboxibenceno. Aunque este carboxibenceno también le llaman ácido benzoico, porque es un compuesto que pertenece a la familia de los ácidos orgánicos. Ácido benzoico. Y entonces tendríamos que buscar estos nombres acá. Vinilbenceno, nitrobenceno, ácido benzoico, que corresponde pues a la clave B para el problema. ¿Está bien? Ahora, es esta otra dificultad porque hay que recordar, jóvenes, estos nombres, ¿ah? Y también eso está en la teoría, muchachos, ¿no? Por eso siempre que hay que resolver problemas así teóricos, hay que compararlo con la teoría, ¿no? La teoría se resuelve con la teoría. Mira, acá está. Acá. Miren, vinilbenceno, acá está. Este es el círculo, ¿no? Vinilbenceno. Este es el vinilbenceno. Acá está el ácido benzoico, ¿no? El círculo y el COOH, ¿no? COOH, que es el ácido benzoico. Esos son nombres comunes que hay que recordar para la nomenclatura de los compuestos pues, aromáticos. Acá está, ¿no? El COOH, y acá está pues el vinilbenceno. Por eso la clave sería en este caso la. Problema 11, si son derivados disustituidos del benceno. Estos aquí vamos a nombrarlo en nombre común. Ya hemos mencionado, ¿no? Esos nombres comunes para la numeración 1,2 es orto, 1,3 es meta, 1,4 es para. Entonces, en este caso, vamos a decir que la nomenclatura común de los derivados disustituidos, porque tienen 2 radicales, depende de la posición de los radicales en el anillo benceno. En el primer caso tenemos pues posición 1,2. Este es el orto. O sea, esto se llamaría ortodiclorobenceno, ¿no? Ortodicloro. Ya no se ponen los números solamente se ponen en la nomenclatura UPAC. En la nomenclatura común se utiliza orto, meta, para, ¿no? O para orto. Ortodiclorobenceno.
En cambio, en la segunda estructura, la numeración empieza pues por el radical orgánico, sería 1, 2, 3, aquí sería 4. El nombre sería pues para hidroxi en orden alfabético, metilbenceno, ¿no? Hidroximetilbenceno. Pero esto de acá también tiene un nombre común, que se llama el sileno. Sileno, perdón, sí, el cresol se llama el cresol. El cresol. Sería el paracresol. Paracresol. Por eso los nombres serían pues el ortodiclorobenceno, porque ese orto es 1, 2, y el para hidroximetilbenceno o paracresol. Aquí sí se me ha pasado algo. Este sí es, este error mío, es el paracresol. El sileno es el dimetilbenceno, cresol, que correspondería entonces a la clave, la B, ¿no? La clave sería la B. ¿No? El hidroximetilbenceno se llama cresol. Como estos radicales pueden estar en 3 posiciones, hay 3 tipos de cresoles, ¿no? El ortocresol, el metacresol, este sería el paracresol, ¿no? ¿Y dónde está esto también nuevamente, jóvenes? Para terminar, está acá, ¿no? En los derivados disustituidos. Acá, fíjense. Los derivados disustituidos tienen 3 isómeros, ¿no? El orto, 1,2, el meta, ¿no? Y el para, ¿no? Y dentro de los derivados disustituidos tenemos los más comunes son los silenos, estos son los silenos dimetilbenceno, y los cresoles, ¿no? Hidroximetilbenceno. Hemos visto esto está en el problema. Hidroximetilbenceno en la posición 1,4 es el paracresol. Es el paracresol. Acá está en esta parte, ¿no? Entonces el hidroximetilbenceno o paracresol, ¿no? Es por eso que la clave es la B. Bien, y finalizaremos pues con el problema número 12, donde tenemos un derivado del antraceno, ¿no? Antraceno. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? En la nomenclatura IUPAC hemos dicho, jóvenes, que cuando se tienen derivados por unión o fusión de anillos bencénicos, porque se pueden unir de 2, de 3, de 4, de 5, de más. Cuando se une de 2 forma el naftaleno, cuando se une de 3 forma el antraceno. Este es el antraceno. Pero en estas estructuras, jóvenes, la posición de los carbonos ya está definida. O sea, ya tienen números definidos. Ustedes no tienen que buscar el extremo más cercano o la menor numeración, ¿no? Eso también está en la teoría. Los derivados de los hidrocarburos generados por fusión de anillos bencénicos poseen una numeración fija para los carbonos que sostienen a los radicales. Para el caso del antraceno sería así. Esta es la numeración en el antraceno. 3 anillos bencénicos por resonancia así, y estos son los números, ya fijos. Significa que si ustedes ponen radicales acá, esos radicales ya tienen posiciones fijas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este metil está en la posición 9. Este metil está en la posición 5, ¿no? Y este etil, porque tiene 2 carbonos, está en la posición 2. O sea, ya tiene números prefijados. Solamente hay que recordar esa numeración. Ahora, ¿cómo se va a llamar este compuesto? En orden alfabético empezaríamos con el etil. Y está en la posición 2. Sería entonces 2-etil. Luego los metiles como dimetil, ¿no? En la posición 5. Acá 5 y en la posición 9, ¿no? O sea, sería 5,9 dimetil antraceno, porque la cadena principal es el antraceno, ¿no? En este caso, como indica su compañero Kevin Giles, es la B, correcto, ¿no? El nombre sería entonces 2-etil, porque esta es la posición 2, acá está, fíjense, en el número, 5 y 9, ¿no? 5,9 dimetil antraceno, corresponde pues a la clave B. Bien, eso vendría a ser entonces la respuesta para esta práctica. Ahora, ustedes pueden consultar, jóvenes, otras prácticas, exámenes pasados o algunos libros que tengan y van a ver, pues, que realmente, ¿no? En la parte de los aromáticos, sobre todo porque en los ciclos alcanos, sí, no hay problema, se nombra según la regla IUPAC. En los aromáticos, pues, hay muchos nombres especiales o comunes que dificultan, pues, la nomenclatura, o recordar, pues, la nomenclatura oficial, ¿no? Ya tienen que practicar para llegar, pues, a los nombres que le puedan pedir.
Ahora, a nivel de examen de admisión ya hemos mencionado pues que orgánica representa, o química orgánica representa menos del 20%, ¿no? De las preguntas del examen. O sea, lo más le puede venir 2 de los 7, ¿no? Que viene como máximo en química. A veces solamente preguntan uno de química orgánica, el resto es de la parte inorgánica o de la parte pues de química aplicativa ya, como la contaminación ambiental, pero son casos pues particulares. Más bien ahora en biología, ¿no? Podría venir después en los exámenes respecto al COVID, ¿no? Pero no tanto en química. Bien, pasaríamos entonces a resolver 6. Tenía algunos eh, problemas con el audio, ya se corrigió. Vamos a ver entonces esta parte final de los compuestos orgánicos oxigenados, ¿no? Recuerden que hasta la parte de aromáticos son solamente hidrocarburos, o sea, tienen solamente carbono e hidrógeno los compuestos. Tienen el átomo de oxígeno. Bien, esto lo vamos a hacer en resumen rápidamente, jóvenes, porque lo que preguntan, ¿no? A nivel de examen de admisión, básicamente es la nomenclatura, ¿no? Compuestos orgánicos oxigenados. Los compuestos orgánicos oxigenados son compuestos ternarios, como dice aquí, pues en su estructura se encuentran pues los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, son 3 elementos en la estructura. Estos compuestos se obtienen a partir de los hidrocarburos cuando se les hace reaccionar con el oxígeno mediante un proceso de oxidación controlada. Controlada, jóvenes, porque sabemos que los hidrocarburos, por ser combustibles, no le podemos acercar el oxígeno así nada más porque se pueden quemar, pueden combustionar, ¿no? Entonces debe ser una reacción de oxidación selectiva, controlada, ¿no? Cuando ingresa, jóvenes, el oxígeno a la estructura del hidrocarburo, se modifican muchas de las propiedades de estos hidrocarburos, entre ellas la polaridad.
Los hidrocarburos son sustancias apolares y cuando ingresa el oxígeno, eso cambia. El ingreso entonces del elemento oxígeno provoca cambios drásticos en los compuestos, convirtiéndolas en moléculas polares y solubles en el agua. También incrementa su carácter ácido y su reactividad química, entre otras cosas, ¿no? O sea, para el caso pues de los hidrocarburos, son sustancias bastante sencillas, apolares, muy estables, pero cuando ingresa el oxígeno ya la cosa pues cambia, ¿no? Bien, las principales funciones orgánicas oxigenadas, o sea, los principales compuestos orgánicos que tienen oxígeno en su estructura, son los siguientes, ¿no? En este cuadro vamos a dar pues los detalles generales. Aquí donde dice serie homóloga, están los nombres de los compuestos, ¿no? Los alcoholes, que tienen pues esta representación ROH, el oxígeno ha ingresado en forma de OH, ¿no? El éter, que tiene la forma ROR, el oxígeno está pues en medio de una cadena carbonada. El aldehído, que se escribe como ROH, pero en este caso el enlace, el carbono está unido directamente al oxígeno con enlace doble, por eso también se lee como R-CHO, R, carbono, hidrógeno, oxígeno. Las cetonas, que es RCOR, donde el CO está en medio de una cadena carbonada. Los ácidos carboxílicos, que se escriben como RCOOH, y los ésteres, que se escriben como RCOOR, donde ese grupo COO está también en medio de una molécula pues carbonada. Ustedes van a reconocer entonces a estos compuestos por su grupo funcional. Si ven OH en la estructura, es un alcohol. Oxígeno en medio de carbonada, es un éter, ¿no? Si ven CHO, ¿no? En la cadena principal, va a ser un aldehído. Si ven CO en el medio de la cadena, es una acetona. Si ven COOH en el extremo de la cadena, es un ácido. Y si ven CO en medio de una cadena, es un éster. Estos grupos funcionales de estos compuestos tienen pues nombres particulares, ¿no? En los alcoholes, el OH se llama grupo hidroxi, en el éter se llama grupo alcoxi, el oxígeno, ¿no? Que está en medio de la cadena. En los aldehídos, el CHO se llama grupo carbonilo, en las cetonas, el CO también se llama grupo carbonilo, en los ácidos, el COOH se llama grupo carboxilo, y en los ésteres, el COO se llama grupo ácido. Se llama grupo ácido. Aquí también está indicado, ¿eh? Grupo hidroxi, grupo oxi, grupo oxo, carboxi, carbonil le llaman, ¿no? Esto ya como prefijos, como si en el caso que fuesen radicales. A nosotros nos interesa compuestos netos de estas sustancias, por lo tanto, para nombrarlos se va a utilizar estos sufijos y adecuaciones de terminación, ¿no? En el caso de los alcoholes, se van a nombrar con la terminación ol, van a adecuar la terminación ol al hidrocarburo que le dio origen, ¿no? Si proviene del propano, se va a llamar propanol. Si viene del propeno, se va a llamar propenol. Si viene del propeno, se va a llamar propanol, ¿no? Si viene del 2,3 dimetil pentano, se va a llamar 2,3 dimetil pentanol, ¿no? Se va a llamar de esa forma. Si viene del ciglopentano, se va a llamar ciclopentanol. Solamente hay que adecuar la terminación ol al nombre de hidrocarburo. En el caso, jóvenes, de los éteres, en la nomenclatura YUPAC se utiliza el prefijo oxi para nombrarlo, ¿no? Para nombrarlo, y se nombra normalmente como si fuesen ramificados, ¿no? Porque va a haber en realidad, pues como el oxígeno en realidad corta la cadena, va a haber una cadena más larga y una cadena más corta. La cadena más larga es la principal, y la cadena corta que sostiene el oxígeno se va a nombrar como radical con la palabra oxi, como vamos a ver. Los aldehídos se nombran con la terminación al hidrocarburo que le dio origen, ¿no? Si proviene del propano, se va a llamar propanal, ¿no? Si viene pues del penteno, se va a llamar pentenal, se adecua la terminación. Las cetonas se le da el sufijo ona, el hidrocarburo que le dio origen, ¿no? Si proviene del butano, sería pues butanona, ¿no? Si viene del buteno, sería butenona. Si viene del ciglopentano, sería pues ciclopentanona.
así se va a llamar. Mientras que los ácidos se nombran pues con el prefijo ácido y la terminación ico, al nombre del hidrocarburo que le dio origen, ¿no? Si viene del metano se llamaría pues ácido metanoico. Si viene del penteno sería ácido pentenoico, ¿no? Se va a llamar así. Y en el caso de los ésteres, se nombra pues las dos partes, porque estos, la cadena principal tiene en el medio el COO, ¿no? Entonces se va a nombrar la primera parte con la terminación ato y la segunda parte con la terminación hilo, ¿no? Así vamos a llamar, por ejemplo, propanoato de metilo, butanoato de pentilo, se va a nombrar pues de esa forma. Eso ya en la parte pues de nomenclatura, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros principalmente son las fórmulas y los nombres. Pero también hay que recordar pues algunas propiedades básicas que le podrían preguntar en el examen en forma de teoría, sobre todo en la parte pues de verdadero o falso, ¿no? Bien, características generales de los compuestos oxigenados. Aquí de forma general, ¿eh? Porque si quisiéramos dar detalle no nos alcanzaría pues, el tiempo, ¿no? Vamos a hacer el análisis por isomería de función para compuestos con igual número de carbonos. O sea, de estos 6 compuestos que estamos viendo, jóvenes, eh, cada pareja que vamos a mostrar presentan isomería de función. O sea, tienen la misma fórmula global, pero diferente grupo funcional. Eso se llama isomería de función. El primer grupo son los éteres y los alcoholes. Los éteres y los alcoholes, bueno, tienen la misma cantidad de carbonos, tienen la misma fórmula, jóvenes, química, por lo tanto se dice que son isómeros de función. A ver, los éteres poseen el grupo funcional oxi, esto de acá. Pero no forma parte de la cadena principal porque más bien corta la cadena principal. Más bien se lee como radical. Esto va a ser una rama de la cadena principal. Los éteres poseen baja polaridad, por lo que son parcialmente solubles en agua y en solventes polares. Los éteres simétricos, o sea, donde los extremos, ¿no?, unidos al oxígeno son iguales, radicales iguales a cada lado del oxígeno, ¿no? Los éteres se obtienen por síntesis química, o sea, no existen en la naturaleza, y se nombran como hidrocarburos ramificados. Ahora, a veces se dice, jóvenes, que los éteres son derivados del agua, porque en realidad tienen la misma estructura del agua. El agua es H acá, pero en vez de los H se han puesto radicales orgánicos. Tienen esa característica. En cambio, los alcoholes poseen el grupo funcional OH, llamado grupo hidroxi, siempre unido a un carbono con enlace zinc, sp3. Esa es la condición para que un compuesto sea un alcohol. El OH debe estar unido a un carbono con enlace zinc. Y debe haber un OH por carbono. No puede haber más de un OH en un carbono porque ya no sería un alcohol. Los alcoholes poseen alta polaridad debido pues, a que forman enlaces por puente de hidrógeno. El OH puente de hidrógeno. Hierven a altas temperaturas y los primeros más pequeños son muy solubles en agua. Los monoles, aquellos que tienen un solo OH, pueden ser de los tipos primario, secundario o terciarios. Hay 3 tipos de alcoholes: primario, secundario y terciario, dependiendo al tipo de carbono primario, secundario o terciario, donde esté unido pues el OH. Si el OH está unido a un carbono primario, el alcohol será primario, ¿no? Si está unido a un carbono secundario, el alcohol será secundario. Y nosotros ya sabemos cómo reconocer esos carbonos. Los alcoholes terciarios son los más reactivos, según una prueba que se hace, le llamamos la prueba de Lucas. Entonces, si tenemos alcoholes primarios, secundarios, terciarios, siempre el terciario es más reactivo. Luego le sigue el secundario y el más estable es el primario. Los alcoholes se obtienen por síntesis química, por fermentación de los azúcares, como la caña, el zumo de uva, ¿no?, o muchos cereales, ¿no?, como el trigo, la cebada, y así se fabrican las bebidas alcohólicas. También se obtienen por reducción de aldehídos y cetonas y por hidrólisis de éster, pero principalmente se obtienen por fermentación. La cadena principal, jóvenes, para nomenclatura debe contener al grupo hidroxi, al grupo OH, ¿eh? Y la numeración siempre se inicia por el carbono que lo contiene. Se agrega la terminación ol al hidrocarburo que le dio olos. Bien, esto, jóvenes, lo vamos a ver en nomenclatura. Este es el caso, miren, de los éteres, ¿no? Así se nombran los éteres. O sea, miren, esta es la cadena, pero está partida por el oxígeno. Entonces va a haber en realidad 2 cadenas. Una pequeñita que está acá, que tiene un carbono, y la otra más larga que tendría 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se nombra un éter, no?
En la cadena más cortita se nombra jóvenes con la terminación oxi, dependiendo cuántos carbonos tiene. Como acá hay un carbono y está unido al oxígeno, se llama metoxi. Y luego se nombra la cadena principal, que tiene 4 carbonos, butano, como si fuese alcano, ¿no? Metoxibutano. Aquí, por ejemplo, aquí hay 2 cadenas, 1 o 2 carbonos, 1 o 2 carbonos es un éter simétrico, entonces se puede nombrar por cualquiera de los extremos. Si tomamos N como radical, sería etoxi-etano, ¿no? Porque uno es radical, el otro es la cadena principal. Aquí miren aromáticos, aromático, esto sería pues el fenoxi, porque esto viene del fenol, benceno, ¿no? Fenoxibenceno, así se nombra. En los alcoholes sí es más sencillo, solamente se agrega la terminación ol al nombre del hidrocarburo que le dio origen. Los otros grupos de compuestos que vamos a ver son los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos jóvenes los vamos a reconocer porque en la cadena principal va a haber el CHO, este CHO. Y normalmente esto va a estar en el extremo de la cadena, siempre en el extremo. Por lo tanto, cuando lo nombremos, este siempre va a ser el carbono número 1. Se dice que los aldehídos son funciones primarias, ¿no? Porque están en el extremo de la cadena. Función primaria, ahí va a ser siempre el carbono número 1. Los aldehídos poseen polaridad media, o sea, ni son muy polares ni tienen baja polaridad. Son solubles en agua, tienen enlace dipolo-dipolo en su forma pura. No enlace puente de hidrógeno, porque ahí no hay OH. El CHO no tiene pues OH. Se consideran compuestos carbonilos también porque tienen pues esta unión, CO, y más un hidrógeno, ¿no? Por eso, como no hay OH acá, porque el oxígeno está unido al carbono, no al hidrógeno, no hay puente de hidrógeno. Se obtienen por síntesis química y también por oxidación de alcoholes primarios. Siempre que se tenga un alcohol primario, este se puede oxidar y formar pues, un aldehído, que también es una función primaria. Para nombrar a los jóvenes, los aldehídos, se deben pues enumerar por el grupo CHO. Ese siempre va a ser el carbono número 1. Y todo lo que queda afuera pues son radicales. Y se nombra al aldehído con la terminación al. La terminación al. En cambio, las cetonas poseen el grupo funcional CO, grupo cetona, siempre en el interior de la cadena principal. O sea, el grupo cetona no está en el extremo, está en el medio de la cadena principal. Por eso se dice que es una función secundaria. También posee una polaridad media, por lo que es poco soluble en agua. Presenta también enlace dipolo-dipolo, pero es más polar y reactivo que los aldehídos. O sea, las cetonas son más polares. Se considera también carbonilo a las cetonas porque también tienen el grupo CO. Pero sin hidrógeno terminal. Las cetonas sí tienen hidrógeno terminal, por eso es el CHO. Aquí solamente es el CO. Se obtienen por síntesis química y por oxidación de alcoholes secundarios. Cuando se oxida un alcohol secundario, se forma una acetona. Para nombrar a los jóvenes, la cadena principal debe contener al CO debe estar en la cadena principal. Y la numeración se indica por el extremo más cercano a ese CO, al CO. Para nombrarlo se utiliza la terminación ONA, al hidrocarburo que le dio origen. Eso en cuanto pues a la nomenclatura. Aquí tenemos algunos ejemplos, miren, aldehídos. HCO, un solo carbono, metanal. ¿Por qué? Porque proviene del metano. Su nombre común es formaldehído. Este CH3CHO también es una cetona. 2 carbonos proviene del etano, pero aquí se da la terminación al, etanal. 3 carbonos propanal. 4 carbonos butanal. La terminación es al. En cambio, en las cetonas se da la terminación ona, ¿no? Aquí hay 3 carbonos con el CO, propanona. Viene de propano la terminación ona. Aquí hay 4 carbonos con el CO, butanona, ¿no? Y a partir de 5 carbonos jóvenes ya hay isomería de posición porque el CO puede estar en cualquier lugar del medio de la cadena, hay que enumerar. Siempre se enumera por el extremo más cercano al CO, o sea, por acá. 2 pentanón. Porque si este CO estaría acá, sería 3 pentanón. Eso se llama isomería de posición. Eso en cuanto pues a las cetonas y los aldehídos. Aquí, jóvenes, se ha incluido también teoría respecto a los ácidos carboxílicos y a los ésteres, ¿no? Pero en la práctica que se ha entregado, o lo pueden descargar, solamente está pues problemas para la parte de los éteres, alcoholes, aldehídos y cetonas, que es lo que más viene pues en los exámenes
de admisión. Los ácidos carboxílicos y los ésteres también son isómeros de función. Tienen la misma fórmula global, pero estructuralmente son distintos. Los ácidos carboxílicos se reconocen por este COOH, que identifica los compuestos y forma parte de la cadena principal. Como este COOH va a estar en el extremo de la cadena, también va a ser una función primaria, al igual que los aldehídos. Siempre ese carbono del COOH va a ser el carbono número 1. Poseen polaridad extrema. Estos son más polares que incluso que los alcoholes. Por lo que son muy solubles en agua, sobre todo los más pequeñitos, ¿no? Presentan enlace puente de hidrógeno en su forma pura porque tienen el OH. Fíjense acá casi hay OH. Tienen enlace por fuente de hidrógeno. Se obtienen por síntesis química y por oxidación de aldehídos. Cuando un aldehído, que es una función primaria, se oxida, forma un ácido. Y también estos ácidos forman parte de los aceites naturales, ¿no? Los aceites, el aceite de oliva, el aceite de las aceitunas, las omegas, ¿no? Omega pues 8, omega 9, son ácidos orgánicos, ácidos carboxílicos. Para nombrarlos, la cadena principal debe contener obviamente al COOH, que va a ser el carbono número 1. Y para dar el nombre se utiliza un prefijo, que es la palabra ácido, seguido del nombre del hidrocarburo que le dio origen con la terminación oico, o ico, simplemente se adecua a la terminación, ¿no? Si proviene, por ejemplo, del propano, se llamaría ácido propanoico, ¿no? Si proviene del pentano, sería ácido pentanoico. Si proviene del octeno o 2-octeno, sería pues ácido 2-octenoico, ¿no? Así se van a nombrar. Por el contrario, los ésteres, que no es lo mismo que los éteres, ¿no? Ésteres poseen el grupo funcional ácido, así lo van a reconocer por el COO, que siempre está en el interior de la cadena principal. Es una función secundaria también. Poseen polaridad media alta, ¿no? Por lo que es soluble en agua. Presentan enlaces dipolo-dipolo en su forma pura. No tienen puente de hidrógeno, ¿no? Se obtiene por reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol. O sea, si ustedes provocan la reacción entre un ácido y un alcohol, les va a dar un éster. Esto se llama reacción de esterificación. Los ésteres presentan aromas y sabores característicos a frutas y flores. Por eso se les emplea a jóvenes en la industria de los alimentos y de los aromatizantes, ¿no? Para darle aromas. Muchos de los aromas de los caramelos, ¿no? de las bebidas gaseosas, de los perfumes, están hechos de ésteres, ¿no? Ésteres. E incluso los sabores, ¿no? El sabor a naranja, el sabor a pera, plátano, de productos artificiales, está hecho a partir pues, de ésteres. En la nomenclatura, jóvenes, el nombre se va a dividir en dos partes, ¿no? Porque la cadena se parte por este grupo COO. Primero se va a nombrar la parte que proviene del ácido, con la terminación ato, y luego la parte pues, del alcohol, que se va a dar con la terminación hilo. Por eso se llama, si proviene del ácido metanoico, sería metanoato. Si proviene del alcohol propanol, propilo, sería metanoato de propilo. Entonces hay que saber cuál es el origen pues, de las sustancias que han reaccionado. Aquí tenemos algunas fórmulas y nombres de los ácidos. Nombre YUPAC. El nombre YUPAC está en función, jóvenes, a los carbonos y a los enlaces dobles o triples que pueda tener. Ácido metanoico, un solo carbono. Etanoico, 2 carbonos. Propanoico, 3 carbonos. Ácido 2-propenoico, 3 carbonos con enlace doble. Butanoico, 4 carbonos. Ácido 2-metilpropanoico, proviene pues del 2-metilpropano, que es un ramificado. El ácido trans 2-butenoico, es un ácido con isomería geométrica, le llaman, y así. Estos son nombres YUPAC, de acuerdo al nombre de carbono. Pero también hay nombres comunes que a veces vienen en los exámenes de admisión. El ácido de un carbono, que es el metanoico, también se llama ácido fórmico. Ácido, pues, de las hormigas, ¿no? El ácido etanoico, que tiene 2 carbonos, se le llama también ácido acético, ácido del vinagre, ¿no? De 3 carbonos es ácido propanoico o ácido propiónico. Ácido acrílico, ácido butírico, ácido cratónico, valérico, ¿no? Esto lo ven en biología, cáprico, láurico, pirístico, ¿no? ¿De dónde se obtienen los lípidos, ¿no? Los lípidos, jóvenes, son triglicéridos que se obtienen a partir pues, de ácidos grasos superiores, ¿no? Que son ácidos orgánicos. Pero aquí vemos pues, la nomenclatura. Noten que todos ellos tienen pues, el prefijo ácido y la terminación oico, al nombre de hidrocarburo que le dio origen. Los ésteres sí son su nomenclatura más compleja porque va a depender de quién ha reaccionado con quién para generar el compuesto, ¿no?
Aquí tenemos estructuras, por ejemplo, ¿no? Como el formiato de etilo, que es el metanoato de etilo, que genera sabor a ron en muchos compuestos, incluso pues en los licores artificiales, o algunos helados que se venden con sabor a ron, ¿no? El formiato de isobutilo le da el sabor a frambuesa a muchos productos. El acetato de N-pentilo, el sabor al plátano. El acetato de pentilo, el sabor a pera. El acetato de octilo, naranja. Esto lo utilizan, por ejemplo, en el canú, ¿no? En el tan. Eso cuando se hace refresco para darle sabor a naranja. O a las bebidas gaseosas como, en este caso, la Crush, ¿no? De naranja. Está hecho, pues, básicamente de acetato de octilo. No tiene nada de naranja. Butanoato de metilo, sabor a manzana. Butanoato de etilo a piña. Butanoato de pentilo durazno. 2-amino-benzoato de metilo, sabor a uva. Todos se nombran así, ato de hilo, ¿no? Ato de hilo. Solamente hay que saber de dónde provino, ¿no? Butanoato, porque provino del ácido butanoico. Metilo, porque provino del metanol. Siempre proviene de un ácido y un alcohol. Bien, eso, jóvenes, en resumen, ¿ah? Porque aquí hay muchas cosas de qué hablar, pero a nivel de examen de admisión no viene pues todo, no viene solamente la parte de nomenclatura y formulación. Por eso vamos a ya dar la respuesta pues a la práctica 16. Nos vamos a centrar principalmente en los éteres y alcoholes, aldehídos y cetonas, ¿no? En esta primera parte. Bien, problema número 1, ¿no? Dice, señale la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones respecto a los compuestos orgánicos oxigenados, ¿no? ¿Se trata de compuestos ternarios, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y son derivados de los hidrocarburos? Sí, eso está en la teoría. ¿El ingreso del oxígeno en la estructura del hidrocarburo provoca la polaridad de las moléculas? Sí, también está en la teoría. ¿Todos ellos presentan enlaces por puente de hidrógeno entre sus moléculas? No. Algunos tienen puente de hidrógeno, otros solamente tienen dipolo-dipolo. Los que tienen puente de hidrógeno son los alcoholes y los ácidos carboxílicos. ¿Eh? ¿Presentan isomería de función? Sí, ¿no? Hemos dicho que tienen la misma fórmula. Los éteres y los ácidos, los alcoholes, por ejemplo, son isómeros de función. Entonces la respuesta sería acá la C. Aquí está el sustento. ¿Eh? Se obtienen a partir de los hidrocarburos por oxidación selectiva y controlada, por lo que se incrementa su composición a 3 átomos. ¿No? 3 átomos ahora, carbono, hidrógeno, oxígeno, correcto. Segundo, el ingreso del oxígeno, que es un no metal de alta electronegatividad, provoca que las moléculas de los hidrocarburos pasen de ser apolares a ser polares. Eso explica la solubilidad de los compuestos oxigenados en el agua, ¿no? Se disuelven en el agua porque ya se vuelven polares. En cambio, el petróleo, la gasolina, los aceites de la cual están hechos los hidrocarburos son insolubles en agua. Pero cuando estos hidrocarburos se convierten en alcoholes, en ácidos, ya se logran disolver, ¿no? Se vuelven polares. 3 es falso. Solo los alcoholes y ácidos carboxílicos poseen enlace por puente de hidrógeno entre sus moléculas, ya que poseen el grupo OH. OH, característico, ¿no? Y la cuarta, el verdadero. Los tipos de compuestos orgánicos oxigenados se identifican por los grupos funcionales, ¿no? En muchos casos, estos grupos funcionales pueden ocupar diferentes posiciones en la cadena carbonada, por lo que además, ¿no?, de isómeros de función, presentan isomería también de posición. La clave sería la C. Recuerden, a los éteres, alcoholes son isómeros de función. Los aldehídos, cetonas, isómeros de función. Los ácidos y los ésteres, isómeros de función. Por eso hemos analizado por parejas de compuestos, porque hay isomería de función para compuestos que tienen la misma cantidad de carbono. Bien, segunda afirmación, éteres, ¿no? En teoría se consideran derivados del agua, pues fueron sustituidos sus hidrógenos con radicales orgánicos. Eso es verdadero. Debido a su elevada polaridad, son buenos disolventes inorgánicos. No, la polaridad de los éteres es baja, ¿no? Es baja, hemos explicado, está en la teoría. ¿Presentan enlaces dipolo-dipolo entre sus moléculas? Sí. Por el hecho de ser polares, tienen dipolo-dipolo. Entonces aquí la respuesta sería 1 y 3. ¿No? 1 y 3. La primera es correcta, porque miren, ¿eh? La forma, esta es la molécula del agua y esta es la molécula del éter, ¿no? Noten la simetría, ¿no? Es similar, solo que los hidrógenos han sido cambiados por radicales orgánicos.
Por su estructura se consideran derivados del agua, ¿no? Esto debido a la semejante disposición de los radicales orgánicos unidos al átomo de oxígeno. Correcto. Segundo es incorrecto. En comparación a otros compuestos orgánicos oxigenados, los éteres poseen baja polaridad. En algunos casos tan bajas, jóvenes, que se pueden considerar apolares. Por ello se emplean como disolventes orgánicos, no como disolventes inorgánicos. El agua es un disolvente inorgánico, porque es bastante polar, los éteres no. Su polaridad es bastante baja. Pero aún así son polares, y si son polares tienen enlace dipolo-dipolo en su estructura. Eso explica por qué su presión de vapor es bastante alta. Los éteres se evaporan muy rápido, jóvenes, y hierven también a bajas temperaturas, porque como tienen baja polaridad, la atracción es muy débil entre ellos. Aquí la clave sería pues la D, 1 y 3. Bien, eso en cuanto a teoría, ¿no? Veamos fórmulas y nombres. Aquí, jóvenes, dice, indique el nombre YUPAC del éter que se origina por deshidratación intermolecular de los siguientes alcoholes. Aquí le dan la ecuación y lo que va a pasar. Aquí tenemos un alcohol, aquí tenemos otro alcohol, miren, OH, OH, pero cuando se combinan, este alcohol va a perder un hidrógeno y este alcohol el OH y se va a formar el agua. O sea que lo que queda, esto acá se va a unir a esta parte de acá. En reacción química, entonces, esta parte de acá se une a esta parte de negro y se genera este compuesto. Lo hemos unido, acá está el oxígeno y esto se da la vuelta y se inserta ahí. Y como pueden ver, este es un éter. Es un éter, ¿no? Porque aquí me dice que es un éter. ¿Cómo se va a llamar este éter? La regla YUPAC dice que los éteres se nombran como hidrocarburos ramificados. O sea, que aquí va a haber dos cadenas, ¿no? La cadena principal sería esto de acá, tiene más carbonos, y esto de acá sería la cadena secundaria. Pero la cadena secundaria va a contener al oxígeno y se va a nombrar con la palabra oxi. Entonces, significa, jóvenes, que en esta fórmula, esta primera parte, que tiene menos carbono, se va a nombrar como radical. Tiene un solo carbono y al oxígeno se va a llamar metoxi. Si tuviese dos, se llamaría etoxi. Si tuviese tres, propoxi. Y la cadena principal es esto acá, tiene 4 carbonos, con enlaces simples, es el butano. Butano. Entonces el nombre sería metoxibutano. Ese sería el nombre para este compuesto. La clave sería pues la C. Así se nombran los éteres, ¿ah? Como si fuesen hidrocarburos ramificados, ¿no? Esta cadena principal tiene una rama, pero esta rama tiene oxígeno, por eso ya no se llama il, como las ramas normales. Las ramas normales se llaman metil, etil, propil, butil, isopropil, isopentil. Aquí no. Metoxi porque contiene el oxígeno. Metoxibutano. Incluso si esta ramita estuviese por acá por el centro, habría que enumerar, ¿no? Para saber dónde está el metoxi. Pero como está en el extremo, supone que carbono 1 no hay necesidad de numeración. La clave sería la C. Bien, alcoholes. Dice, posee estructura del grupo funcional covalente hidroxilo OH que le permite formar enlaces por puente de hidrógeno. Correcto. Son más polares que los éteres. Esto se refleja en sus mayores puntos de ebullición, ¿sí? Los alcoholes son más polares porque tienen enlace por puente de hidrógeno y van a hervir a mayores temperaturas. Pueden poseer más de un grupo hidroxilo en su estructura, pero solo uno por carbono. Eso dice la teoría, ¿no? El OH debe estar unido a un carbono con enlaces simples y un solo OH por carbono. Eso no significa, jóvenes, que el alcohol no pueda tener 2, 3 o más OH, o sea, pueden tenerlo, pero debe haber uno por carbono, ¿no? Uno por carbono. En este caso, entonces, las 3 afirmaciones serían correctas. La primera es verdadero, porque los alcoholes se caracterizan por este grupo OH, ¿no? OH. Lo que le permite formar, pues, enlaces por puente de hidrógeno. Segundo, también es verdadero. Estos compuestos poseen mayor polaridad que el resto de compuestos oxigenados, excepto los ácidos. Los ácidos son los más polares de todos. Luego les siguen los alcoholes, luego las cetonas, los aldehídos y los menos polares tendrían que ser pues los éteres. Correcto. Tercero, también es verdadero. Para que un compuesto sea considerado un alcohol, el carbono que sostiene el grupo funcional debe cumplir 2 condiciones, ¿no? Primero, ese carbono debe formar solo enlaces simples, o sea, debe ser un carbono sp3, y debe poseer un solo grupo funcional, un solo OH por carbono. Desde luego, jóvenes, eso no significa que el compuesto no tenga más de un OH, puede tener, incluso puede tener enlaces dobles, enlaces triples, un alcohol insaturado.
Pero el carbono que sostiene el OH, ese carbono debe ser particular, debe poseer solamente enlaces simples y un solo OH. El enlace doble puede estar en otro carbono, o enlace triple, ¿no? Pero el carbono que sostiene el OH sí debe cumplir dos condiciones. Correcto, las tres afirmaciones, la clave sería la A. Bien, problema 5. Justamente eso es lo que vamos a aplicar ahora. Mira, aquí tenemos tres alcoholes. Este primer alcohol tiene dos OH, este segundo alcohol tiene un solo OH y este tercer alcohol también un OH. Cuando tiene un OH se llama monoles, un solo OH. Cuando tiene dos se llaman dioles, tres tioles, cuatro o más polioles, ¿no? Polioles. O compuestos polihidroxilados. Bien, nos piden de estos tres indicar cuáles son alcoholes. Entonces hemos dicho que para que un compuesto sea considerado alcohol, el carbono que sostiene el OH debe cumplir dos propiedades, ¿no? Primero, ese carbono debe poseer solo enlaces simples, o sea, debe ser un carbono sp3, y debe poseer un OH por carbono. Entonces eso se indica acá. Para que un compuesto sea considerado un alcohol, el carbono que sostiene el grupo funcional debe cumplir dos condiciones. Solamente enlaces simples, carbono sp3, y un solo grupo funcional. Analizamos bien en el primer compuesto. Este carbono que sostiene el OH tiene enlace simple, ¿no? Y con el carbono y con los hidrógenos. O sea, este carbono de acá es sp3. Este carbono también es sp3. Aquí están los OH. Entonces, eso sí es un alcohol. Carbono sp3 con enlaces simples y un OH por carbono. Este de acá también, jóvenes, fíjense, este carbono que sostiene el OH tiene solo enlaces simples, ¿ah? Solo enlaces simples. Y un OH por carbono, también sp3, también es alcohol. En cambio, esto de acá, jóvenes, miren, el carbono que sostiene al OH tiene enlace triple. Entonces, si tiene enlace triple, no es un carbono sp3, es un carbono sp. Hemos visto esto en la propiedad del carbono. Enlace triple es sp, enlace doble es sp2. Entonces, si es sp, este compuesto no es alcohol. Porque el carbono que sostiene al OH debe poseer solamente enlace simple, ¿no? Y este tiene enlace triple. Entonces concluimos acá que solo los compuestos 1 y 2 se consideran alcoholes porque cumplen las dos condiciones para los carbonos, ¿no? Carbono con enlaces simples y un solo OH por carbono. Carbono con enlace simple y un solo OH por carbono. Este no tiene enlaces simples. Únicamente, entonces, no es alcohol. La clave sería aquí la D. Para el problema número 6, aquí también tenemos tres alcoholes monoles. Fíjense, acá hay un OH, acá hay otro OH, acá hay otro OH. Y me pide ordene de acuerdo a su reactividad para estos alcoholes monoles. Hay muchos jóvenes que los alcoholes monoles hay tres tipos, ¿no? Está alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario. No hay alcohol cuaternario, ¿no? Alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario. El más reactivo es el alcohol terciario. El menos reactivo, obviamente, es el alcohol primario. Entonces, para reconocer los jóvenes, yo debo recurrir pues a la definición de carbono primario, secundario y terciario. Un carbono es primario cuando de sus 4 enlaces solamente uno está unido con otro carbono. Carbono secundario cuando de sus 4 enlaces 2 de ellos están unidos a otros carbonos. Y terciario cuando de los 4 enlaces 3 están unidos a otros carbonos. De esa manera pues lo reconozco, ¿no? Entonces, los alcoholes primario, secundario y terciario se diferencian entre sí por la posición del grupo funcional OH en un carbono primario, secundario o terciario respectivamente, ¿no? El alcohol primario es el menos reactivo, el más estable, y el alcohol terciario es el más reactivo. Fíjense acá, miren, en este carbono, ahí está el OH, fíjense, este carbono tiene un solo enlace unido con otro carbono. Esto no se cuenta porque esto no es carbono, esto es el oxígeno. Este carbono, jóvenes, tiene un solo enlace unido con otro carbono, o sea que este carbono es primario. Significa que el alcohol también lo es. Ahora acá, fíjense, miren, este OH está unido a un carbono que tiene 1, 2 y 3 enlaces con otros carbonos. Significa que este carbono de acá es terciario, porque tiene de los 4 enlaces, 3 están unidos con otros carbonos. Esto no cuenta porque esto no es carbono. 3 enlaces con otros carbonos terciarios. Acá, este OH está unido a un carbono que tiene 2 enlaces unidos a otros carbonos. O sea, este es un carbono secundario.
Este no cuenta porque esto no es carbono. Realmente se cuentan los enlaces unidos con otros carbonos para categorizar al carbono como primario, secundario o terciario. 2 enlaces con otro carbono, secundario, alcohol secundario. 3 enlaces con otros carbonos, terciario, alcohol terciario. 1 enlace con otro carbono, primario, alcohol primario. Entonces, concluimos aquí que el orden de reactividad para los alcoholes de florema sería así. Este alcohol número 2 es terciario, entonces él es el más reactivo de todos. Luego le seguiría el 3, que es alcohol secundario, y el menos reactivo sería 1, ¿no? Que es alcohol primario. Este sería el orden, ¿eh? Más reactivo, menos y menos, ¿no? Según su reactividad. En este caso sería la clave la alternativa D. Alternativa D. Bien. Problema 7. Tenemos este alcohol, jóvenes. Hay que nombrarlo. Y aquí vamos a aplicar la regla Yupa, ¿no? La regla Yupa dice, jóvenes, que ese alcohol, o como todo alcohol, el OH debe estar pues en la cadena principal, ¿no? El OH está incluida en la cadena principal. El OH no es radical, ¿no? No es radical. Y si hay pues enlace múltiple, como acá, la cadena principal también debe estar pues con el enlace múltiple, ¿no? Significa, jóvenes, que la cadena principal, que sería la más larga, debe ser la lineal. No puede ser, jóvenes, así porque estaríamos excluyendo el OH. No puede, jóvenes, hacia abajo porque estaríamos excluyendo el enlace triple, ¿no? Va a ser la lineal que incluye al grupo funcional y al enlace triple. Entonces la cadena principal sería así, ¿no? O sea, incluye al enlace triple y al OH. Ya está. Entonces esto sería radical, ¿no? Esto sería pues radical. Etil, ¿no? Ahora, la numeración se hace, jóvenes, por el extremo más cercano al grupo funcional. Allá no tiene nada que ver aquí el radical, el enlace triple, ¿no? Sino el grupo OH es el que manda. Entonces vamos a enumerar por acá porque por acá estaría más cerca. 1, 2, 3. Porque si enumeramos por acá sería 1, 2, 3, 4, ya que estaría en el 5, ¿no? Entonces sería así. Este es el carbono 1, este es 2, este es 3, este es 4, 5, este sería el 6 y este sería el 7. 7 carbonos. No he puesto todos los números porque obviamente me interesa solamente las posiciones de los radicales, el grupo funcional y los enlaces, ¿no? Bien, primero se nombra los radicales. 4-etil, ¿no? 4-etil. Luego a la cadena principal, que sería 7 carbonos, es ep, ¿no? Pero como es un alquino, sería pues 6-heptino. Y en la posición 3 está el OH, es el ol, ¿no? El ol porque la terminación final es ol. O sea, la cadena principal sin el OH sería pues 6-heptino, ¿no? Porque en el 6 está el lino, ¿no? Pero agregando el OH sería 3-ol, ¿no? Entonces el nombre sería así. 3-etil, perdón, 4, ¿no? Aquí es 4-etil, ¿no? 6-heptino, porque en el 6 está el lino, y 3-ol, en el 3 está el ol, ¿no? Aquí es 4, no sé cómo se me ha pasado esto. 4, el etil está en el 4, ¿ah? Y este 6 también debe estar en rojo, porque es parte de la cadena principal. Esos colores no sé por qué se cambian solito en la nomenclatura. Bien, entonces, escogiendo la cadena principal, sería este radical 1, 2, 3, esto sería 4, 5, 6, 7, ¿no? Sería entonces 4-etil, 6-heptino, 3-ol. 3-ol. Pero a veces, jóvenes, ese ino no se coloca, se escribe solamente así, ¿no? 6-heptin, ¿no? Porque en realidad es heptinol, heptinol, heptinol. La terminación es sol porque es un alcohol, ¿no? Heptinol. Se coloca de esa forma, ¿no? 6-heptin, 3-ol. Que como pueden ver, corresponde pues a la clave B. No vayan, jóvenes, a excluir el OH de la cadena principal, porque el OH es el grupo funcional principal, debe estar en la cadena principal. Bien, ejercicio número 8. Aldehídos. Se denominan compuestos carbonilos, son funciones primarias, ¿sí? Eso está en la teoría que hemos indicado. Por lo general se obtienen por oxidación de alcoholes secundarios, no. Los aldehídos son funciones primarias, por lo tanto se obtienen a partir de alcoholes primarios. Falso. Sus moléculas son polares y se enlazan entre sí por enlace puente de hidrógeno. No, ellos no tienen puente de hidrógeno.
tienen solamente dipolo-dipolo. Los que tienen puente de hidrógeno solamente son los alcoholes y los ácidos, ¿no? Entonces, las respuestas serían así. La primera es correcto. Sus funciones carbonilos porque tienen el CO, que es carbonilo, pero se reconocen por el CHO, ¿no? Por el CHO. Son funciones primarias porque el CHO está pues, en el extremo, ¿no?, de la cadena. Ese carbono del CHO siempre es el carbono número 1. Funciones primarias, por eso le llamo. La segunda sería incorrecto, aquí he puesto correcto. ¿No? Por lo general se obtiene por oxidación de alcoholes secundarios, no. Los aldehídos, por ser funciones primarias, se obtienen por oxidación de alcoholes primarios, ¿no? Acá dice secundario. En estas reacciones no hay cambio en el número de átomos de carbono. Esto inclusive vamos a verlo en un ejercicio de esta misma práctica. Un ejercicio de esta misma práctica, donde vamos a ver justamente esta reacción de oxidación. Esto es incorrecto porque los aldehídos se obtienen por oxidación de alcoholes primarios. Aquí dice secundario, ¿no? Falso. La tercera también es incorrecto. Sus moléculas son polares, sí, y se enlazan por puente de hidrógeno. No. Estos compuestos poseen moléculas polares, pero no generan puente de hidrógeno porque no tienen esta unión OH. Aquí pueden verlo, miren. Aquí el oxígeno está unido al carbono, no al hidrógeno. No hay OH, no hay enlace puente de hidrógeno. Entonces, lo correcto sería pues solo uno, ¿no? Solo uno. Aquí había colocado 1 y 2. Es solo uno. La clave sería pues la alternativa A. La alternativa A. Eso en cuanto a teoría. Toda esa información, muchachos, está acá en estos cuadros que hemos dado. No lo estamos pues creando al mismo tiempo. Acá está, dice, ¿no? Poseen grupo funcional formilo, son compuestos carbonilos, son funciones primarias, tienen dipolo-dipolo, dice acá, ¿no? Se oxida o se obtiene por síntesis química y por oxidación de alcoholes primarios. Está acá. O sea, toda esa información está acá. Por lo tanto, como hemos mencionado desde el principio del curso, la teoría se resuelve pues con teoría. No podemos adivinar, jóvenes, una respuesta de verdadero, falso, correcto, incorrecto. Hay que comparar con la teoría. Comparando continuamente ya se me va a quedar pues la información en la mente. Bien, ejercicio número 9, nomenclatura. Vamos a nombrar ese aldehído. ¿Cómo sé que es un aldehído? Porque ahí veo el CHO. Ahí está el CHO. Ahora, este CHO debe estar obviamente en la cadena principal, ¿no? Entonces la cadena principal, que debe ser la más larga, puede ser pues así, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O puede ser también 1, 2, 3, 4, 5. Pero no podría ser así 1, 2, 3, 4, sería muy corto. 1, 2, 3, 4, no puede ser. Entonces puede ser hacia arriba o hacia acá, que son equivalentes. O sea, puedes escoger cualquiera, ¿no? Porque si vamos por acá, vamos dos carbonos igualitos, no va a cambiar. No hay dos opciones, ¿sabes? Es una sola opción. Entonces vamos a escoger eso. Así. También pude haber escogido esto, ¿eh? Entonces todo lo que queda fuera de la cadena principal son radicales, ¿no? Esto sería iso, ¿no? Es la forma Y, isopropil, y esto acá es etil, ¿no? Dos carbonos. Bien, enumeramos por acá, siempre lo he hecho por ser función primaria, este es el carbono número 1, ¿no? Este sería carbono 1, este es el carbono número 2, este es el 3, esto sería el 4, y esto sería pues el 5, ¿no? Ya no coloco el 4 porque no hay nada ahí de importante, ¿no? Lo importante está aquí, función, aquí radical, y aquí número de carbono, ¿no? Bien, primero los radicales, orden alfabético. Primero etil, ¿no? Sería 3 etil, luego pues 2 isopropil, y la cadena principal. La cadena principal tiene 5 carbonos con enlaces simples. Proviene del pentano. Como es un aldehído, se le adecua la terminación al, se llamaría pentanal. Entonces el nombre sería así, radicales en orden alfabético. 3 etil, 2 isopropil, ¿no? Porque E va antes de I, ¿no? Y el nombre de la cadena principal. 5 carbonos, es un aldehído pentanal. Así se llamaría. Y esto corresponde pues a la clave A del problema. Bien, aquí también, aquí la había puesto pues en rojo para diferenciar la cadena principal de los radicales, ¿no? Pentanal es la cadena principal. La clave entonces sería pues la alternativa A. Eso para el caso del aldehído. Bien. Problema 10.
Miren, aquí es lo que le decía de las reacciones. Miren, aquí tenemos un alcohol. Este es un alcohol, porque aquí tiene el OH. Y más aún, jóvenes, es un alcohol unido a un carbono con un solo enlace con otro carbono. O sea, este es un alcohol primario. Es un alcohol primario, ¿no? Porque el OH tiene unido a un carbono con un solo enlace con otro carbono. Es un alcohol primario. Lo que me están preguntando aquí, ¿cuál es el nombre, Yupac, del aldehído que resulta de la oxidación de este alcohol? Porque de hecho, ¿no? La teoría dice que si se oxida un alcohol primario, se forma un aldehído. En teoría química, jóvenes, cuando ocurre la oxidación de un compuesto orgánico se pierde hidrógeno. Significa que de aquí se va a sacar 2 hidrógenos en forma de H2, porque el hidrógeno es en forma gaseosa, y esto de acá se va a convertir en el CHO, porque la teoría dice que cuando se forma un aldehído no cambia el número de carbonos, o sea, solamente cambia el grupo funcional. Del OH, que es el alcohol, se convierte en el CHO de alcohol, y ese CHO va a estar acá. La oxidación de este alcohol primario genera un aldehído cuyo grupo funcional, que es el CHO, se va a ubicar en el carbono que sostenía pues al grupo OH. Entonces vamos a pasar de esto a esto. O sea, lo que va a cambiar es esto, ¿no? Esto de acá, que era CH2 unido al OH, ahora se va a convertir en CHO. Este es el grupo funcional. Al ser un aldehído ya lo nombramos pues como aldehído, ¿no? Escogemos la cadena principal debe incluir a este CHO y debe ser la más larga, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Porque si nos vamos a 1, 2, 3, 4, sería corta, ¿no? 1, 2, 3, 4 también corta, esta es la más larga. Ahora, siempre jóvenes, este es el carbono número 1, porque es función primaria. Lo que queda afuera, radical, iso, ¿no? Isopropil. Carbono 1 es este sería el carbono 2, este sería el 3, el 4 y este sería el 5. ¿No? Me interesa solamente el 1 y el 2 porque en el 1 está funcional y en el 2 está radical. El nombre sería entonces así. Primero radical, 2-isopropil y luego el nombre de la cadena principal, pentanal, ¿no? Entonces el nombre sería 2-isopropil pentanal, ¿no? Pentanal. Aquí también el color pues se ha cambiado, no sé por qué ocurre esto, debe ser un error pues del programa, ¿no? Porque la cadena principal, aquí siempre le pongo en rojo para diferenciarlo de los radicales, ¿no? Pero al pasar la diapositiva se cambia de color. Quedaría entonces así. Numeración. 2-isopropil pentanal sería la clave, la B. Ojo, jóvenes, que este alcohol también tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre, sería pues 2-isopropil, 1-pentanol, ¿no? Sería pentanol porque sería un alcohol, pero cuando se convierte en aldehído sería pentanal. Pentanol. No me están pidiendo el nombre del alcohol, sino del producto que resulta. Ahora, si esto fuese un alcohol secundario, la teoría dice que cuando se oxida no se forma un aldehído, lo que se forma es una acetona. Es una acetona. Eso también lo vamos a ver en la parte pues, de problemas avanzados, ¿no? Que estamos indicando en esta sección. Esto es una acetona. ¿Cómo lo reconozco, jóvenes? Por el CO, cetona. Y vamos a indicar, jóvenes, o recordar que la acetona, ese grupo funcional, siempre está en el interior de una cadena, o sea, no está al extremo, pues es una función secundaria. Entonces hay que nombrarlo. La nomenclatura dice, jóvenes, que el CO debe formar parte de la cadena principal y debe ser la más larga, ¿no? Y la más larga sería, pues, la lineal, ¿no? Porque para que se incluya él, por lo menos debemos llegar hasta acá, ¿no? Se debe incluir. Puede ser así, 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta acá, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta acá, la más larga sería para la C, ¿no? Entonces, sería esto la cadena principal. Todo lo que queda afuera son radicales, esto sería metil, metil, entonces el nombre sería dimetil. La regla Yupa dice que hay que nombrar por el extremo más cercano al grupo funcional, el CO. Entonces vamos a enumerar por acá, ¿no? Porque sería 1, 2, 3, estaría acá. Si numeramos por acá sería 1, 2, 3, 4. Por aquí entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, este es el 5 y este sería el 6. Quiere decir, jóvenes, que la cadena principal, que es una acetona, sería la hexanona, porque así se nombra, ¿no? Hexanona.
Pero para ser más exacto sería 3-hexanona, porque en el 3 está el grupo funcional. 3-hexanona. Ahora, nombramos primero los radicales, ¿no? 4 y 2, o 2 y 4, ¿no? 2 y 4 sería dimetil 3-hexanona, ¿no? Ese sería el nombre. 2,4 dimetil, porque ahí están los metiles, 3-hexanona, ¿no? Este 3 es de la ONA, pues el CO, el grupo funcional. Eso sería pues el nombre, sería la clave la D. Clave la D. Aquí también se ha cambiado de color, porque este 3 debe estar incluido pues en la cadena principal. La cadena principal es 3-hexanona, no es solamente hexanona, es 3-hexanona. Los radicales sí se indican en negro, vienen a ser las posiciones 2 y 4. Sería así. Ahora, eso porque la cetona tiene enlaces simples, ¿sabes? Porque si tuviese enlace doble o triple, se nombra pues con la terminación eno o ino, ¿no? Adecuando la terminación ona. Sería hexenona o hexinona, ¿no? Hexinona si tuviera pues un enlace triple. Bien, vamos a ir entonces con el último ejercicio. Esto también nivel avanzado. Fíjense en esta estructura. Es una cadena cíclica que tiene OH, o sea, es un alcohol, ¿no? Es un alcohol. Y es un alcohol insaturado porque ven que en la cadena cíclica hay un enlace doble. Insaturado. Ahora, lo que me están preguntando a mí es, indique el nombre IUPAC de la cetona que resulta de la oxidación del siguiente alcohol. Ahora, si yo ubico el OH, fíjense, este carbono de acá, miren, está unido con 2 carbonos. O sea, es un carbono secundario, ¿no? Es un alcohol secundario, ¿no? 2 enlaces con otro carbono, un alcohol secundario. Y la teoría dice que cuando se oxida un alcohol secundario, se forma una cetona. ¿Qué va a pasar? Este OH va a desaparecer y este carbono se va a convertir en CO, porque las cetonas son CO. Entonces, aquí va a ocurrir lo siguiente, ¿no? La oxidación de un alcohol, de este alcohol insaturado, genera una cetona, donde el grupo funcional se ubicará en el carbono que sostenía pues, al grupo OH, ¿no? Porque ahí está la oxidación. Entonces, el compuesto cambiaría pues a esta forma. O sea, en vez de este CH con el OH, vamos a pasarlo a CO. Así quedaría. Ya es una cetona cíclica. Ahora, para nombrarlo hay que enumerar. Y la numeración, en este caso, como es un siglo, va a empezar pues por el grupo funcional. Ya no el enlace doble, el que manda ahora es el CO. Entonces, este sería el carbono número 1, este sería el carbono número 2, este sería el 3, el 4 y el 5, ¿no? El 5. Ojo que la cadena cíclica tiene 5 carbonos y un enlace doble, sería siglo penteno, o sea, proviene del siglo penteno. Siglo penteno. Por eso la cetona que se origina se llamaría siglo pentenona, ¿no? Pentenona porque proviene del siglo penteno. Pentenona, pero con numeraciones. El eno está en la posición 2, la ona está en la posición 1. Cuando está en la posición 1 ya nos indica. Posición 2. Entonces el nombre sería así. Siglo 2 pentenona, o 2 penteno, 1 ona, ¿no? Porque la ona está en el 1, ¿no? Pero como el 1 nos indica, sería 2 penten, ahí está el enlace doble, ona, ¿no? Del acetona. Eso sería pues el nombre que corresponde a la clave B. A la clave B. Siglo 2 pentenol. Ahora, si en el examen, jóvenes, no le dijesen que se va a obtener una acetona, ¿no? Simplemente le piden indicar el nombre, ¿no? Del compuesto o la función que se origina cuando este compuesto se oxida, ustedes tendrían pues que recordar la teoría, ¿no? La teoría. En uno de los exámenes de la Samarco pasado, preguntaron jóvenes sobre la propanona, que es la acetona de 3 carbonos, CH3CO, CH3, ¿no? Porque ahí tiene el CO en el centro, es una acetona, ¿no? Preguntaban cuál era su origen, ¿no? ¿Cuál era su origen? Las cetonas, jóvenes, se originan por oxidación de alcoholes secundarios. Entonces, esta propanona no se puede obtener del propanol, porque el propanol
sería pues el OH en los extremos, ¿no? Se origina por el 2-propanol, que es un alcohol secundario. Y eso, nuevamente, muchachos, está acá en la teoría. Siempre hay que resolver los problemas de teoría con teoría. Aquí dice las cetonas, ¿no? Acá en esta parte. Se obtienen por síntesis química y por oxidación de alcoholes secundarios. Entonces, siempre que tenga un alcohol secundario, si ustedes lo oxidan, va a aparecer una cetona. Por lo contrario, ¿no? Si obtienen un alcohol primario y lo oxidan, va a aparecer un aldehído. Los alcoholes secundarios generan cetonas, los alcoholes primarios generan pues aldehídos, ¿no? Eso dice la teoría. Y eso lo estamos aplicando pues en este último ejercicio del nivel avanzado. Ahora, nuevamente mencionarles, jóvenes, que a nivel de examen de admisión las preguntas pues son más simples, ¿no? Y si son un poco más complejas, le van a dar información adicional, datos adicionales en el enunciado para que ustedes hagan los cálculos pues más rápido, ¿no? Porque eso es lo que se pide a nivel de examen de admisión, no demorar pues en el cálculo, simplemente hacer operaciones más rápidas, ¿no? Bien, eso entonces en cuanto a este ejercicio número 2. Hemos convertido un alcohol secundario en una acetona y lo hemos nombrado, ¿no? Listo. Esto con respecto, jóvenes, a los compuestos oxigenados, desde la parte de éteres hasta aldehídos, ¿no? Ustedes pueden practicar también la parte de ácidos y ésteres en la nomenclatura, solamente guiándose de la información que hemos dado. La próxima clase, si mal no me equivoco, vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos tratado, jóvenes, hasta este punto, priorizando, obviamente, los temas que más vienen en el examen de admisión, ¿no? Que es la parte de química inorgánica, ¿no? Desde la parte del átomo que hemos visto hasta la parte última de electroquímica, que hemos visto la parte de electrólisis, ¿no? La parte orgánica vienen 1 o 2 ejercicios a lo más en el examen de admisión, pero igual vamos a colocar ejercicios para pues, recordar la información que hemos dado. Bien, ahí nos quedaremos entonces por esta clase. Eso sería todo, mis. Bien, entonces nos quedamos ahí, jóvenes. Cuídense. Espero pues verlo a todos la próxima clase. O si no verlos, porque la mayoría ni prende su cámara, pero al menos saber pues que están ahí para complementar lo que falta, ¿no? En cuanto a variedad de ejercicios. Gracias, Hasta la profe. próxima.